Hola chicos, espero que estén bien. Hoy vamos a ver los criterios de visibilidad de un número, ¿vale? Anteriormente nosotros habíamos hablado de dos conjuntos importantes, que era el de los múltiplos y el de los divisores. Entonces nosotros teníamos que los múltiplos de un número, por ejemplo los múltiplos de 8, se obtenían al multiplicar cada uno de los números naturales por el número en cuestión, en este caso el 8. Entonces 0 por 8 me va a dar 0. Si yo hacía 1 por 8 me va a dar 8. Si yo hago 2 por 8, eso me va a dar 16. Si hago 3 por 8, eso me va a dar 24. Y así sucesivamente. ¿Listo? Habíamos dicho que este conjunto era infinito. Y por tanto uno solo hallaba por ahí 5 o 6 múltiplos. ¿Listo? Para los divisores era un asunto parecido, pero un poco distinto. Entonces, los divisores eran todos los números que dividían exactamente al número en cuestión, en este caso 8. Entonces nosotros hacíamos cada una de las divisiones correspondientes, la división de 8 entre 1, 8 entre 2, 8 entre 3, 8 entre 4, y miramos cuáles de esas nos daban divisiones exactas. En este caso era el 1, el 2, el 4 y el 8. Entonces hemos dicho que los divisores siempre eran un conjunto finito y que el 1 y el 8 siempre pertenecían a los divisores. Uno puede comenzar a hacer las divisiones de todos los números de manera básica, o sea, fácil, ¿no? Hacer como por ejemplo, no sé, división entre 1, entre 2, entre 3, entre 4. Sin embargo, el problema se agranda cuando, por ejemplo, yo tengo un número como por ejemplo 35. Tendré que hacer 34 divisiones para yo poder hallar todos los divisores y para saber cuáles no son divisores. Entonces habíamos dicho que había un método que era buscar todas las multiplicaciones que me dieran 35. Por ejemplo, 7 por 5. 7 por 5 me da 35. Entonces 7 y 5 ambos pertenecían a los divisores de 35. ¿Vale? Sin embargo, hoy vamos a ver unos criterios que me permiten determinar, sin hacer la división, cuándo un número es divisible entre alguno de los números primos básicos que nosotros conocemos. Eso es un criterio de divisibilidad. Es como una regla que me permite determinar si un número es divisible entre otro sin necesidad de hacer la división. Entonces hay varios criterios y vamos a ver los más básicos. Entre el 2. Entonces, para saber si un número es divisible entre 2, es si la última cifra es par. Si la última cifra es par, es 0, 2, 4, 6, 8. El número ya es divisible entre 2. Entonces uno ya puede decir que 168 es divisible entre 2. Pero por ejemplo 3151 no es divisible entre 2 porque este termina en 1. Este termina en 8, es una cifra par. Se dan cuenta, es bastante fácil. Ahora el 3. El criterio de visibilidad en 3 es fácil. Si la suma de sus dígitos me da múltiplo de 3. La suma de sus dígitos es múltiplo de 3. Entonces, por ejemplo, si yo tengo al 168 como el ejemplo que nosotros teníamos acá antes, si yo tengo al 168, entonces yo lo que voy a hacer es mirar si la suma de sus dígitos es divisible entre 3, es múltiplo de 3. Entonces, sumo 1 y 6. 1 y 6 me da 7. 7 y 8 me va a dar 15. Si se dan cuenta, 15 es múltiplo de 3, ¿vale? 3 por 5 me da 15, entonces es múltiplo de 3. Como este es múltiplo de 3, entonces, bien, este es divisible entre 3 y por tanto el 168 también es divisible entre 3. Hagamos el mismo procedimiento con el 3151. 3151. Como les dije, tenemos que sumar cada uno de sus dígitos, ¿no? Entonces sumamos 3 y 1 me va a dar 4, 4 y 5 me va a dar 9, 9 y 1 me va a dar 10, ¿cierto? Yo sumé solo sus dígitos o sus cifras. ¿Se dan cuenta? 10 no es múltiplo de 3, no. Como no es múltiplo de 3, entonces el 3151 no es divisible entre 3, ¿vale? ¿Se dan cuenta? Yo ya puedo saber si es divisor o no, sin necesidad de hacer toda la operación, ¿vale? El siguiente es el del 4.
Para saber si un número es divisible entre 4, lo que tenemos que hacer es mirar las dos últimas cifras. Entonces, si las dos últimas cifras, entonces miramos las dos últimas cifras. Entonces, si las dos últimas cifras son ceros, 0, 0, ¿sí? O forman un múltiplo de 4, entonces, o las dos cifras son un múltiplo de 4, entonces ya sabemos que el número es divisible entre 4, ¿listo? Entonces, por ejemplo, digamos que yo tengo 45.000, 20, pongámosle 24. Se dan cuenta, es un número muy grande y hacer la división sería como muy extenso, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos es mirar las dos últimas cifras. ¿Cuáles son las dos últimas cifras? 24, ¿cierto? Y miramos si es un múltiplo de 4, ¿cierto? Se dan cuenta, 4 por 6 es 24. Entonces este sí es un múltiplo de 24. Y por tanto, todo el número grande, 45.024, es divisible entre 4. ¿Listo? Si yo tuviera, por ejemplo, aquí 27, pues 27, que es las tres últimas cifras, no es un múltiplo de 4. Entonces, por esa razón, no sería divisible entre 4. El siguiente es el 5. Entonces, el criterio de división del 5 es fácil. Si su última cifra es 0 o 5. Entonces, la última cifra, nosotros vamos a mirar la última. Tiene que ser 5 o 0. ¿Listo? Si es 7, 8, 9, 1, 2, 3 o 4 o las otras que falten, no es divisible entre 5. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 43.025, pues este es divisible entre 5, porque su última cifra es 5. ¿Listo? Pero si yo tengo, no sé, 1.377.000, este no es divisible entre 5. No, porque su última cifra es 7. ¿Listo? Entonces siempre miramos la última cifra. Si es 5 o 0, es divisible entre 5. Si es 7, pues, o algún otro número que no sea 5 o 0, pues no es divisible entre 5. Vamos a ver ahora la del 6. Entonces, para la del 6 es fácil. Para el 6 simplemente necesitamos mirar que sea divisible entre 2 y entre 3. ¿Listo? Entonces tiene que ser divisible entre 2 y 3. Digamos, yo tengo, 18. ¿Listo? Pues para mirar 18 primero tengo que mirar que sea divisible entre 2. Para que sea divisible entre 2, la última cifra tiene que ser par. 0, 2, 4, 6 o 8. En este caso esto se cumple, entonces sí es divisible entre 2. Y para que sea divisible entre 3, la suma de sus cifras tiene que ser múltiplo de 3. 1 y 8 me da 9, que en efecto es un múltiplo de 3. Entonces también es divisible entre 3. Como es divisible entre 2 y entre 3, es divisible entre 6. ¿Listo? Cuenta súper fácil. Nos quedan dos que son los más facilitos y con esos terminamos. Nos falta el 9. Criterio de divisibilidad del 9. Bueno, se ve que es un 9. Es parecido al del 3. Si la suma de sus cifras me da múltiplo de 9, entonces es divisible entre 9. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer 47. Quiero ver si es divisible entre 9. Entonces lo que hago es sumar sus cifras. No voy a poner un igual, pongo una flechita. 4 y 7 me va a dar 13. Pero 13 no es múltiplo de 9. ¿Listo? Entonces 47 no es divisible entre 9. ¿Listo? Uno puede hacer como un proceso continuo. Si este es divisible entre 9, entonces pues entre 9, entonces pues el original también es divisible entre 9 y así sucesivamente, ¿vale? Si yo por ejemplo tengo 5, tengo 7 y tengo 6, 576, entonces vamos a mirar si es divisible entre 9. Entonces sumo 5 y 7 me va a dar 12. 5 más 7 más 6. ¿Cierto? 5 más 7 me da 12 y 12 más 6 me va a dar 18. ¿Listo? Entonces, si dan cuenta, este 18 sí es múltiplo de 9. Entonces, todo el 576 es divisible entre 9. Yo no sé cuánto me da, pero sé que es divisible entre 9. ¿Vale?
Por último nos falta el del 10. El del 10 es súper fácil. Si termina en 0. Si termina en 0, ya podemos saber si es divisible entre 10. Si no termina en 0, pues no. Por ejemplo, 43.010. Si dan cuenta, termina en 0, entonces sí. Si yo tengo 274.302, este termina en 2. Entonces no es divisible entre 10. Vale, chicos, entonces esos son los criterios de divisibilidad. Le ayudan a uno a determinar qué número es divisible entre otro de manera rápida, como se dieron cuenta, y que son muy útiles. Si tienen alguna otra duda, pues me están preguntando. Recuerden que esta semana tenemos un pequeño taller sobre múltiplos divisores y sobre este tema. Lo pueden revisar en el blog o también lo pueden revisar en el Classroom. Un abrazo.